Entonces yo lo único que le puedo pedir a esta señora, retírese antes de que la acusen de ser una criminal de lesa humanidad. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es tu muy opinión? Bueno estar en tu programa. Te oímos todo el tiempo, te vemos todo el tiempo y creo que es un espacio muy justo, ¿no? Que dice las cosas como son. Es difícil, Susana, en un país tan polarizado, tratar de escuchar a todos, abrir el espacio a todos. O sea, acá si no estás de uno de los lados, eres enemigo. Y lamentablemente así estamos, pero en esos mares tempestuosos tenemos que navegar, mi querida Susana. Pero, ¿qué es lo que piensas tú, Susana, de lo que está pasando y de los sentimientos que te produce? Porque Dina Boluarte, quien está hoy en la presidencia de la República, fue electa por quienes hoy están protestando en contra de ella. Es una situación inimaginable, ¿no? Pero que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que tú piensas? Mira, lo que pasa es que el problema en nuestro país, el problema central en nuestro país, tiene muchísimos años de vida y realmente yo estoy muy indignada con la clase política porque no han hecho caso, no ven más allá de lo que se tiene que ver. Porque lo primero que tú te preguntas, ¿por qué esta gente está tan molesta? Y vas a averiguar por qué estás tan molesta, o investigas, haces algo de tu parte para saber qué está pasando. No puedes actuar estigmatizando a la gente, que son terrucos, que son... Yo veo esos señores, esas personas, que ese joven estudiante de medicina que estaba auxiliando a un herido, ese señor que abrió la puerta de su casa para atender a un herido y de pronto es baleado junto con su hijo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es desprecio por la vida de la gente, desprecio por las personas de esos lugares? ¿Qué cosa está pasando en las mentes de la gente que manda a callar este impulso de protesta, esta cosa de con todo derecho, tenemos todo el derecho de salir a las calles y protestar? Los vandalismos que hay pueden ser unas cosas externas al mismo movimiento, ¿no? Eso lo sabemos los que tenemos varios años, sabemos que en las marchas que nosotros mismos hemos hecho desde buscar la gratuidad de la enseñanza, que nos devuelvan la gratuidad de la enseñanza en la universidad, hemos visto que habían alrededor nuestro vándalos que estaban provocando las cosas. Entonces, la misma organización, la misma gente que organiza la marcha, tiene que tener en cuenta eso y acallar esos impulsos, esas cosas que están hechas a propósito para crear el caos, para crear el problema, ahondar el problema. Y bueno, no sé si se vendan más armas, no sé qué pasa alrededor de eso, ¿no? Ahora, Susana, es inevitable plantear una reflexión sobre cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Porque es cierto que cuando se instala el gobierno de Pedro Castillo y Pedro Castillo dice Cerrón no será ni portero de mi gobierno, de repente pudo ocurrir, haciendo política ficción, lo que está pasando ahora, de otra manera, ¿no es cierto? Un entendimiento entre quienes habían ganado las elecciones y quienes las habían perdido por escaso margen, que era un mensaje que venía de la sociedad que había que lograr algún tipo de entendimiento. Lamentablemente ese entendimiento no fue posible. Ahí estaba claro. Claro, pero en su momento no fue posible y entramos en el trompo que hemos vivido este año y medio. Y es cierto
que la mayoría del Congreso, que representaba a quienes habían perdido las elecciones, tuvo una política obstruccionista. Eso es verdad. Sin embargo, eso no explica completamente la crisis, Susana. Es decir, la manera tan ineficiente como se ha manejado la gestión pública, la falta clara de objetivos, de propuesta, los nombramientos absolutamente impertinentes, pero lo peor, Susana, las evidencias gruesas de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. O sea, ¿cuál es tu balance personal de esto que ha pasado? De esto que en algún momento tú has sido depositaria de esas ilusiones en que las cosas podían ser diferentes con Pedro Castillo, y no lo fueron, pues. No lo fueron. No lo fueron. Yo sabía que no iban a ser. Yo sabía que no iban a ser. Ya con los años tú te das cuenta que una persona a qué nivel está preparada para hacer eso. Y no digo que esté preparada en el sentido de haber estudiado más, de haber ido a la universidad. No. De preparada frente a lo que es sentir tu país y sentir lo que está pasando en tu país y empezar a trabajar en esa comprensión. Yo desde el Ministerio de Cultura, ese fue mi trabajo, lograr escuchar las voces del interior en sus idiomas, transmitir en sus idiomas. Esa fue uno de los pilares de nuestro trabajo en el Ministerio de Cultura, porque se entiende que este país, como esa diversidad que tenemos, que es maravillosa, que en otros casos, como en la cocina y en la música y todo eso, es una variedad impresionante que puede llegar a ser una joya, pero esa diversidad también es algo que tenemos que comprender. Cómo y todo está en la cuestión cultural. Cómo se expresa un Ashaninka, cómo se expresa una persona en quechua, cómo se expresa, qué sentimientos, qué cosa está poniendo. Y entonces la gente estaba disgustada, ninguneada por años de años. Y los que hemos recorrido el Perú, porque yo lo he recorrido de arriba abajo, primero como maestra y después cantando, entonces entiendo qué pasa en el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú hay los privilegiados que estamos en Lima o en las capitales principales de provincias, y el resto del Perú no es nada. No hay el sistema educativo no llega a esos lugares. El sistema de salud menos. Entonces, ¿qué somos? Somos la quinta rueda del coche, nadie nos hace caso. Entonces salgo a la calle, incendio, quemo. Y pensamos, ¿no? Esto no es justo, no es justo. No es posible que se responda así. Ahora, muchísimos años. Claro, yo entiendo eso. El problema es que nos pasa que tenemos, como en el caso, yo hago siempre la parangón con el tema médico, ¿no es cierto? O sea, si tú no tienes un diagnóstico adecuado, no vas a poder curar al paciente. O sea, si tú no entiendes lo que está pasando en el Perú, cómo lo que está ocurriendo no es obra de unos asusadores terroristas financiados por la minería ilegal y el narcotráfico. O sea, si esa es tu conclusión, vas y metes bala, ¿no es cierto? Y lo que sacas a cambio son, ya nadie sabe cuántos muertos a estas alturas, porque incluso dice, sobre la cantidad de muertos nos ponemos de acuerdo. Pero si tú tienes una visión más amplia y entiendes que este es un país que está profundamente dividido, donde ha habido un sector inmenso de la población que no ha sido beneficiaria del crecimiento, que esto se ha acumulado durante décadas y eso ha generado un enorme resentimiento, entonces no vas a poder enfrentar el problema y encontrar una solución. Ahora, el problema, Susana, es que ya estamos puestos. Ahora, ¿qué hacemos para salir de esta situación? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Porque los artistas han estado en movimiento, en uno y otro sentido, porque así como hay artistas que piensan como tú, hay otros que piensan lo contrario, que está muy bien lo que ha hecho Dina Boluarte, ¿no?
y que también, por supuesto, los vamos a escuchar. Pero ¿cómo salimos, Susana, de este entrampamiento? Mira, es muy difícil unir estas dos puntas que tiene el Perú, ¿no? Es muy difícil. Pero lo que sí tenemos que razonar, pensar, es que no podemos seguir en este curso, no podemos seguir en esta misma corriente, no podemos porque las muertes van a continuar y la gente se va a exacerbar mucho más. Esto no va a parar si no solucionamos el adelanto de elecciones, la renuncia de la señora presidenta, pero si renuncia la presidenta, tiene que entrar el presidente del Congreso, que está en peor situación. Acaban de perdonar a un violador. Bueno, tuvieron que... o sea, la indignación no nacional... para nada. Claro, la indignación fue tan grande que tuvieron que rectificar, ¿no? Desesperados, o sea, reculando de su propia decisión. Pero el problema es que, es decir, tienes una opción tremenda. O se queda Dina Boluarte en esta transición, o Dina Boluarte renuncia y entra al Congreso, y tú misma estás diciendo, tal vez sería peor. La solución, peor, Susana... Porque ahí sí que Sí, perdón, te interrumpí. Ahí sí que las marchas serían... Ya nadie estaría en su casa. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que ese...? Nicolás, yo me siento como la gente en general, un gran desamparo porque nos violentan, nuestros derechos no son reconocidos y a donde nos vayamos a quejar, no hay dónde quejarnos, no hay dónde. Tú te das cuenta el desgobierno que hay. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? Ahora, mira lo que mira lo que dicen en las redes sobre la conversación que estamos teniendo. Dicen que tú condenas la labor de la policía, pero te olvidas que también asesinaron a un policía. Es decir, que no solamente han muerto personas que participan en protestas, sino que murió el suboficial Sonco. Horrible, además, ¿no? Horrible muerte. El dolor por las muertes es general. Hasta el día de hoy yo no puedo olvidar a ese joven policía que perdió la vida y nunca se pudo recuperar su cuerpo en los sucesos de Bagua. Hasta el día de hoy yo estoy pensando en el Perú y pienso en ese joven. Y pienso en la mayoría de niños que han salido de sus colegios a marchar y a protestar y han terminado en la morgue. Entonces, tú dices, esto está pasando en nuestro país. Yo no tengo ánimos ni para cantar, ni para nada. Tengo un gran dolor en mi alma. Y creo que ese dolor lo sentimos muchos, lo sentimos porque no nos hemos ido de nuestro país, nos hemos quedado aquí a trabajar y hacer cada día mejor las cosas. Y tú eres de las que se pudo ir, Susana, ¿no? Tú eres, claro, yo te conozco hace demasiados años. No voy a decir hace cuántos años te conozco y te sigo. Te he escuchado cantar Sin Zapatos en Agua Dulce hace 1.000.000 de no sé cuántos años. Y tú te convertiste y te has convertido en una persona emblemática en el mundo artístico latinoamericano, y la gente te tiene adoración y podría estar viviendo en Los Ángeles en este momento si te diera la gana, ¿no? Pero no te dio la gana. Pero ahora, Susana, claro. tú has dicho algo bien importante. Sí. Las cosas más difíciles, habían amigos y gente y empresarios que tenemos
un manager en Europa, nos decían, vénganse a vivir acá. Vénganse a vivir acá y que pasen los momentos. No, no podemos abandonar este país. ¿Cómo vas a abandonar a tu madre? El país es la madre. No claro, la pero Susana, tú has hablado, no de desesperanza. Es decir, esto no está como quisiéramos que esté, está muy mal, estamos polarizados, estamos enfrentados. Ha habido una cantidad de muertos impresionante, es una situación inentendible. La gente que votó por Dina Boluarte está protestando con Dina Boluarte. Dina Boluarte está teniendo una estrategia para enfrentar a las manifestaciones en contra suya de la gente que la eligió. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. Pero ¿cuál es la salida? La pregunta es ¿en quién creemos, Susana Baca? ¿En quién podemos depositar nuestras ilusiones? Esa es la pregunta. Y la pregunta es para todos. No importa en qué sector de la política esté. ¿En quién puedes creer? ¿En quién puedes depositar tus esperanzas en este momento en el Perú? Pregunto yo. Yo deposito mis esperanzas en los jóvenes. Realmente en los jóvenes. Cuando yo vi y además participé para que se vaya este señor Merino, yo vi a los jóvenes participando así con una fe y esperanza en el Perú, en un Perú que cambie, que atienda los problemas principales, que los políticos tengan la inteligencia para actuar de una debida forma para que nuestro país no se vaya a la ruina. Y todos los que trabajamos, que corremos, hasta las madres de familia que cocinan, que venden en los puestos públicos, todos queremos un Perú diferente, queremos un Perú justo, un Perú que toques la puerta de un juzgado y te hagan caso nada más porque eres peruano. ¿Qué le diría, Susana, qué le diría? Tú has estado sentada en la misma sala del gabinete con Dina Boluarte, has compartido espacios con ella. Debes haber hablado en más de una oportunidad con ella. ¿Qué le dirías tú a Dina Boluarte en este momento? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría que no ha podido cumplir las expectativas, ni las expectativas de ella, que ella misma sentía que podía. No ha podido. Entonces, cuando no puedes, cuando no tienes la preparación para hacer el cargo que tienes, es lo mejor que puedes hacer es retirarte. Pero antes de retirarte, tienes que lograr, y ya lo están diciendo el señor Soldevilla, el doctor Salas Arenas, ellos están diciendo que se pueden adelantar las elecciones. Y vamos a elegir. Esperamos que con esta experiencia tan terrible que hemos tenido, sepamos elegir mejor. Ojalá. Y yo creo que esa es la única manera. Esta señora se va a su casa después de haber... yo me ilusioné muchísimo cuando la nombraron, cuando le entregaron la banda presidencial y dije, al fin, una mujer. Las mujeres tenemos una intuición muy grande. Entonces, y fue una desgracia. Una desgracia. Entonces, yo lo único que le puedo pedir a esta señora, retírese antes de que la acusen de ser una criminal de lesa humanidad. Y se retiren. Pero tenemos al otro lado quién entraría a gobernar. Y eso es cuestión de leyes y cuestión de que yo no manejo. Pero ¿quién puede un comité que se dedique a lograr las elecciones y a lograr hacer el tiempo posible para que se inscriban los partidos, y hacer... Hay respuesta para eso. Hay respuesta para eso. Lo que se requiere es voluntad, Susana. Susana, te agradezco mucho. Tenemos que terminar por hoy.
Yo también te agradezco, espero, mi querida Nicolás. Susana, que tengamos la oportunidad de conversar en otras circunstancias más felices.